Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Decía don Camilo José Cela que la más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Y digo yo, a muchas distancias del premio Nobel, y que me gano la vida con el periodismo y las palabras, que escribir es tomar fotos con los dedos, es dejar constancia de los días y de la gente que vimos y conocimos. La salida de un nuevo libro siempre es una celebración. Usualmente es el final y también el principio de muchos sueños. Esta noche voy a conversar con el escritor Rodrigo Soto, quien transita la ficción, la filosofía y el audiovisual. Vamos a hablar sobre su nuevo libro de relatos, El Viaje. Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación, por el gusto de conversar con vos sobre literatura. También tenés tus libros publicados, tus armas en ese campo, así es que me siento con alguien del mundillo literario. Dicho sea de paso que desgraciadamente rara vez tiene espacios en los noticiarios y en la televisión nacional, de modo que muchas gracias por este tiempo. Por eso es buenísimo tener una conversación. Yo creo mucho en eso, creo que la televisión pública tiene un deber para con la cultura, para con la gente que escribe, que hace danza, que hace teatro, que hace cine. Así que aquí tenemos esta trincherita y los invitamos. Buenísima noticia, Rodrigo, tenés un libro nuevo que se llama El Viaje, una colección de relatos de ficción. Contame así un pelín. Efectivamente, Ernesto, se trata de un nuevo libro de relatos que incluye, bueno, yo he publicado cuento, novela, poesía y teatro y sin embargo he publicado más libros de cuentos que otra cosa, yo creo, y este libro, El Viaje, publicado por Encino Ediciones, reúne una selección de cuentos de otros libros que había publicado anteriormente, así como también algunos cuentos inéditos. Se trata como de una especie de, vamos a llamarlo así, autoselección, autoantología de cuentos escritos a lo largo de toda mi romance, mi amorío con la escritura, que ya se prolonga por varias décadas. Eso quería preguntarte. En realidad se trata de relatos a lo largo de, si no estoy mal, de 4 décadas que llevas transitando la escritura. Pensaba que en los textos, hay unos textos más antiguos, ¿te reconoces en esos textos más antiguos y también desde dónde escribías entonces y desde dónde escribís ahora que sos un adulto, un hombre maduro? Primero, si me reconozco en los textos más antiguos, me reconozco con extrañeza. Estamos hablando de, ahí puede haber textos escritos, sí, a los 18, 19 años y ahora rozo ya los 60 años, de modo que, como conversábamos en la previa del partido, sí, que siempre es lo mejor. Como conversábamos en la previa del partido, uno es otra persona también, de modo que se trata, como sugerís en tu pregunta, de un reconocimiento, ¿verdad? Hay algo de extrañeza, pero hay algo de familiaridad en ese otro que fue uno que está ahí plasmado de alguna forma. Es como ver fotos antiguas, ¿verdad? Uno dice, uy, mira cómo tenía el pelo en esa época. En la escritura, yo no sé si te pasa, pero en la puntuación, en las ideas, en los sentimientos que están debajo, 1 milímetro debajo de la escritura. Efectivamente, sí, es un ejercicio interesante. Para mí, de este libro, lo más interesante fue que preparando el libro, en el ejercicio de releer los libros de cuentos que yo he publicado, más los cuentos inéditos,
encontré como una serie de temáticas, no son solo temáticas, son como atmósferas comunes que yo no lo había visto con claridad antes. Entonces organicé este libro, no digamos cronológicamente, que hubiera sido una posibilidad, sino más bien como tratando de resaltar o de poner de manifiesto estas grandes núcleos de como inquietudes que según yo atraviesan mi vida literaria, vamos a decirlo así, o los distintos libros que he escrito de cuentos, ¿verdad? Es interesante porque en la escritura están las obsesiones y esas, cuando uno ve para atrás y ve esa escritura a lo largo ya, como decías, de 4 décadas, hay como una genealogía sentimental e intelectual. Sí, efectivamente, sí. Podés encontrar el germen de algunas ideas que luego en el curso de los tiempos, del tiempo, vas a ver que tenían un desarrollo, pero que cuando germinan, cuando aparecen como inquietudes de intelectuales o espirituales, llamarlas como querás, parecen como bichos raros justamente porque es algo que está apenas emergiendo en ese momento. Decíamos antes que, bueno, distintas etapas. ¿Qué cambió entre el Rodrigo de esos textos más antiguos y el Rodrigo escritor de ahora? Yo diría que ha habido distintas etapas, Ernesto, ¿no? Distintos momentos, distintas inquietudes. Ha habido etapas de mi vida en donde me he sentido particularmente atraído por la imaginación, por los discursos de la imaginación, por las imágenes que produce la imaginación y las historias que están escondidas dentro de esas imágenes. Y ha habido otras etapas de mi vida en donde me he sentido mucho más atraído, inclinado y curioso, digamos, por la vida de la gente que me rodea, por decirlo así. Ha habido etapas de mi vida en donde me he sentido particularmente inclinado por una mirada sarcástica, irónica, burlona sobre la sociedad, sobre mí mismo, sobre los destinos humanos y lo irrisorios y ridículos que somos. Y otras etapas de mi vida en donde más bien me he sentido conmovido por la fragilidad ¿verdad? Sí, claro. Del ser humano. De modo que lo que he tratado de hacer es como poner de manifiesto estas diferentes inquietudes, respetándolas como distintas manifestaciones de un proceso vital, ¿verdad? Totalmente. Ahí ya cuando se acumulan todas esas páginas a lo largo de 4 décadas, uno puede delinear el recorrido. Ya hay un recorrido, digamos ahí. Ya se supera esa etapa iniciática en donde está la desesperación por publicar. ¿Tuviste esa pasión por publicar, esa desesperación por decir, ya quiero ver esto publicado en un libro? Sí, lo vi, lo sufrí y sucumbí a él. Sucumbí a esa urgencia, Dicho sea de paso, Ernesto, me doy cuenta de que en la Costa Rica de aquel entonces, me refiero a los años 80, cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir en los años 70, pero publiqué mi primer libro a inicios de los años 80. En el 83. Sí, en el 83, efectivamente. En ese momento, pues, no es que fuera fácil, pero varios jóvenes escritores accedimos a la publicación, yo diría con relativa facilidad. No sé cuán fácil será para jóvenes de esa misma edad en este momento en Costa Rica. Además, el papel, el lugar del libro también ha variado en la sociedad. Ahora te iba a preguntar algo de eso. En realidad, vos sos parte de una generación que emergió en los 80s con otros escritores, con Carlos Cortés. No quiero hacer nombre porque después no menciono algunos y se arman heridas, pero vos además has participado
además de escribir cuentos, novelas, teatro, has participado de muchas colecciones de relatos. Te han invitado en muchas colecciones de relatos latinoamericanos. ¿Cómo ves la literatura hoy en Latinoamérica de esta generación que salió con muchísima fuerza y bueno, ha pasado el tiempo? ¿Cómo veo la literatura? No estoy muy al tanto de la actualidad literaria ni de Costa Rica, ni de Latinoamérica, ni del mundo. No soy un lector sistemático, no me interesan demasiado las novedades editoriales. Borges decía que no había que leer nada que se hubiera publicado en los últimos 50 años. Y yo no sería tan radical como, porque Borges mismo quedaría excluido, o por lo menos parte de su obra, ¿verdad? Pero no me siento calificado como para hacer un balance de cómo es la literatura latinoamericana en este momento. En cuanto a qué lugar ha llegado a ocupar mi generación en ese panorama, que creo que también lo preguntabas, estaba de por medio, pues es difícil decirlo porque al final el mundo literario también está marcado por la política y por la geopolítica y definitivamente no es lo mismo ser un escritor español o argentino o cubano o incluso nicaragüense que un escritor costarricense. Diría que en términos internacionales la literatura costarricense no despierta mayor interés. Es cierto que a mí en particular he sido muy afortunado porque me invitaron a participar a unas cuantas antologías latinoamericanas célebres, muchas de ellas, y algunas de ellas fueron el trampolín para la celebridad de gente que participaba de la misma antología en la que yo estaba. Pero yo interpreto que en realidad eso era porque los antólogos consideraron que era políticamente correcto o incluso necesario tener a un centroamericano en esas antologías, pero definitivamente no despierta curiosidad e interés en mercados más amplios un escritor costarricense, o difícilmente lo haga. Es verdad que hay algunos escritores que han logrado, bueno, yo mismo, yo también he logrado publicar fuera de Costa Rica algunos cuantos libros, pero de ahí a tener al bestseller, la visibilidad con la que uno soñaba de joven, pues no, desde luego que no. Hay también, y para ahí te quería llevar, en una época la escritura tenía un prestigio intelectual. Cuando uno decía que escribía o que tenía un libro publicado, la gente largaba un susurro, no. Y te salían novias. Por supuesto. Era un ligue impresionante. Cambió eso, más allá de la broma. Los escritores hoy son más bien animales exóticos, raros. Decir que uno escribe es raro y que además existe un elemento como este en papel, con una portada, con una reseña, es raro, ¿verdad? ¿Cómo sentís ese cambio? Que lo viviste además en el curso de tu vida intelectual. Sí, desde luego. Es difícil emitir un juicio en este momento. Yo siento que estamos justamente en un proceso de transición, de cambio, que es un cambio cultural que pasa por las nuevas tecnologías digitales, pero me parece que el lugar del libro está cambiando, ha cambiado, pero no tengo la sensación de que vaya a desaparecer de ninguna manera. Me parece que, hablo desde mi propia práctica como lector, es tan diferente leer con un libro entre las manos que leer con un iPad o en un teléfono o en la computadora. Siento que los libros como objeto, el libro impreso, definitivamente su lugar ha cambiado y probablemente siga cambiando, pero dudo mucho que desaparezca, Ernesto. Hay cosas como que irrumpen en la historia de la humanidad y parecen llamadas a acompañarnos mientras vivamos como especie, ¿verdad? Larga vida al libro. Larga vida al libro, exactamente. Hace muchos años entrevisté a Bioy Casares y le preguntaba si él se había pasado a computadora.
y vio y me decía que él prefería las tecnologías estables y que había un señor Gutenberg que había encontrado una tecnología con un sistema operativo instantáneo que era el libro, ¿verdad? El papel, la magia del papel. Vamos a mostrar tu libro, El viaje. Aquí no sé cuál me toma, la 3 tal vez. Milla. Ahí estamos mostrando, este es el libro El viaje de Rodrigo Soto, recién salidito del horno. Ahí está, ahí tengo luz. Perfecto, recién salidito del horno. ¿Dónde lo puede conseguir la gente, Rodrigo? En este momento, ahora mismo está disponible en venta en todas las puntos de venta de la Librería Internacional. Solamente dentro de unos meses ya estará en otras librerías, pero por el momento está en las librerías internacional. Buenísimo. Para el lanzamiento del viaje utilizaste un poco tus redes sociales y adelantaste algunos fragmentos en tu perfil de Facebook. ¿Cómo sentís la comunicación con el público fuera de las páginas del papel, esto que estamos hablando? ¿Cómo reaccionás incluso al feedback, al comentario en redes? Mira, qué interesante tu pregunta, porque al poner el énfasis en el feedback, ciertamente la lectura del libro, la lectura es un acto solitario, fundamentalmente solitario, y cuando uno publica un libro, cuando alguien publica un libro, tiene muy poco retroalimentación, feedback acerca de la recepción que puede tener ese libro. Es verdad que cada tanto recibís o un mensaje o, en el mejor de los casos, un encuentro fortuito en donde alguien te dice: leí su libro, me encantó, qué maravilla, o ya, el éxtasis, le agradezco mucho, qué hermoso, ya eso es el éxtasis. Claro. Pero con esta inmediatez de las redes sociales, es verdad que uno puede tener algún nivel de eco, de retroalimentación casi instantáneo, ¿verdad? A mí me parece fascinante, yo de verdad quisiera seguir haciendo esto que hice para el lanzamiento de este libro, para la promoción de este libro, en el sentido, de cada tanto publicar, y de hecho lo he hecho, no es algo que empecé a hacer ahora. Lo que sí hice nuevo fue publicar cuentitos, porque fragmentos. Sí, no eran cuentos enteros, eran breves, como hay cuentos más largos y otros más breves, publiqué unos cuantos cuentos breves, y muy bonito, es el pequeño diálogo que se puede establecer con algunos lectores, con algunas lectoras. La verdad que me parece de las cosas rescatables de la inmediatez de las redes sociales. Buenísimo. En una reseña que tenés en tu página, citás aquella frase de Sábato que decía que la patria es la infancia. ¿Cómo fue la infancia tuya en los 60s y los 70s? ¿Qué olores te devuelve aquella Costa Rica y aquel mundo que era tan distinto al de hoy? Mira, yo crecí buena parte el final de mi niñez y mi adolescencia en una de las nuevas urbanizaciones del San José de los años. Ese espacio antiguo cafetal se urbanizó en los años 60 y mi familia llegó a vivir ahí a mediados de la década de los 60. De modo que era un San José de una nueva urbanización, no de los viejos barrios de San José, entiéndase Barrio México, La Pitaya, Barrio Luján, sino de las nuevas urbanizaciones para las clases medias emergentes, digámoslo así, rodeada de cafetales en el oeste de la ciudad y con todos los contrastes sociales de esa San José que se estaba transformando, como siempre se está transformando esta y cualquier ciudad, pero me preguntas por esa y por esa trato de responderte exactamente. ¿Y cómo era esa infancia? ¿Cómo fue que empezaste incluso a escribir? Porque la escritura también es un camino que se descubre, ¿verdad? Efectivamente. Yo he llegado a la conclusión de que de que el descubrimiento de una vocación, cualquiera que sea, es un acontecimiento fundamental y determinante en la vida de cualquier persona.
el tema de las vocaciones me ha dado un pie a una constante reflexión, sobre todo en esta etapa madura de mi vida, y desde luego he tenido que preguntarme cómo y por qué terminé yo escribiendo libros y mi vínculo con la escritura y la literatura. Y me parece que una de las razones determinantes que hizo posible ese encuentro con una vocación fue el hecho de que en mi casa familiar hubiera una biblioteca aceptable y que mis dos padres fueran lectores y mi hermano también, uno de mis hermanos, mis dos hermanos también. De modo que el ambiente familiar me parece determinante para el encuentro de una vocación literaria y el hecho de que haya libros presentes, que hubiese libros que yo pudiera picotear en ellos sin mayor guía, simplemente dejándome llevar. Sin faltarles el respeto. Faltarles el respeto y dejar que tu apetito te llevara y tu intuición y lo que te gustaba lo leías y lo que no te gustaba no lo leías. Pero el referente de los padres leyendo, pues para mí sí que fue importante, sinceramente. Entiendo que hay gente que encuentra su vocación literaria sin pasar por ahí, pero en mi caso fue importante, incluso determinante, diría. Y en aquellas, detrás de aquellas lecturas, ¿cómo fue ese proceso de empezar a escribir? ¿Por dónde empezaste? ¿Por la poesía? Sí, empecé por la poesía. Todos cometimos la poesía alguna vez. Empecé por la poesía, pero muy pronto quise empezar a leer, a escribir cuentos. Desde luego, ¿por qué por qué empieza uno a escribir? Porque ha leído y porque se ha fascinado con la lectura. El deslumbramiento del autor, ¿verdad? Exactamente. Yo decía, si alguien me produjo esto a mí, pienso Julio Cortázar, por ejemplo, específicamente, o pienso también Jorge de Bravo, un poco antes. Si alguien me produjo este cataclismo interno con sus obras, con sus poemas o con sus cuentos, yo anhelo a poder producir algún día un cataclismo similar en el espíritu, en la mente, en el corazón de alguien. Qué impresionante eso, porque cuando uno empieza así, y la mayoría de las personas que escriben empiezan así, hay una imitación de la voz. Uno imita esa voz. Todos los que hemos escrito alguna vez, imitado a Cortázar, o muchos. Qué difícil que es apagar ese eco y encontrar la propia voz. ¿Cómo te ocurrió eso? Mira, ni siquiera prueba y error, la misma vida te va a llevar. Primero debo decir, es estupendo, es necesario, es indispensable imitar con amor a los que uno y a las que uno ama y admira. No hay otra forma de empezar. Dicho eso, me parece que lo demás llegará por su propio peso, escribiendo, leyendo, desarrollando tus propias inquietudes, haciendo tus propios experimentos, conduciendo tus propias búsquedas. Ya hay un momento en donde ni siquiera es que algo que buscas. Te juro que a estas alturas yo no me propongo buscar una voz, sino que simplemente pues ya hay una especie de mundo que uno ha cultivado de inquietudes personales, de visión personal y también una relación con el lenguaje. Porque uno va desarrollando un entendimiento del lenguaje, una comprensión de lo que es el lenguaje, de sus posibilidades y de sus limitaciones, y también de las propias, quiero decir. Ahí abordaste, nos queda muy poquito tiempo, pero me quiero meter en el enredo de preguntártelo. El habla. Ya teniendo una trayectoria de 4 décadas, ¿cómo ha cambiado el habla y cómo ha cambiado tu habla, tu voz? ¿Cómo sentiste ese cambio ahora al revisar textos de tan distintas épocas? Lo que siento es que voy a hablar de la escritura y no del habla, pero lo que siento es que hay el lenguaje, las palabras han sido amansadas, relativamente amansadas. Yo recuerdo que cuando escribía muy joven, dudaba permanentemente de si la palabra que yo estaba poniendo se acercaba remotamente a lo que yo quería decir y al significado. Una duda permanente. Yo diría que ahora no escribo tanto desde esa inseguridad y esa duda, sino que después de tantas décadas hay una cierta seguridad de que las palabras están donde deben estar y más o menos se aproximan a lo que quiero transmitir.
lo que no quiere decir que lo logre, pero hay una convicción interna de que ya no estás pisando sobre territorio desconocido, ya no estás dando manazos en la niebla, que era un poco mi sensación inicial, ¿verdad? Que iba dando machetazos a la niebla a ver qué caía, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Encontraste tu voz, encontraste algunas de las palabras que tenés que encontrar en la vida. Eso es bueno. Te agradezco muchísimo la visita. Rodrigo Soto, escritor, acaba de sacar El viaje y se consigue en Librería Internacional. Muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad, de verdad, muy amable. Muchas gracias, Rodrigo. Encontrar las palabras. Qué importante es eso. Buscar las palabras, buscar nuestra voz, nuestras ideas, entendernos a partir de entender el mundo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.